en caso de que revele el hecho y que denuncia cuando ya tiene madurez y sintió que podía tener apoyo de otras personas como su novio. Entonces, es así que a través de estos elementos vamos desglosando los motivos por los cuales se otorga credibilidad a la víctima y se va respondiendo también a los cuestionamientos de la defensa. Ahora paso a otro segundo punto de la sentencia, que es la valoración de la ausencia de evidencia médica. Pues bien, vamos a recordar que un problema jurídico planteado es de que no se podía demostrar el acceso carnal, elemento del tipo de violación niño, niña, adolescente, porque la víctima presentaba desgarros antiguos. Entonces aquí recurrimos a el criterio previsto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuevamente en el caso J versus Perú, que nos señala que la falta de evidencia médica no anula la declaración de las víctimas. ¿Y qué nos dice la Corte? La falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la concurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y o violación ocasionaron lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes. Con relación a también el cuestionamiento que se hace en sentido de que la víctima ha señalado que las agresiones sexuales iniciaron cuando ella tenía 5 años, lo que científicamente no es posible, ya que hubieran ocasionado su deceso y que, a decir de la defensa, por este argumento no se debía otorgar credibilidad a este testimonio. Como tribunal se concluyó que la víctima se confundió al señalar que el acceso carnal inició cuando tenía 5 años, que este tipo de confusiones son lógicas. Las víctimas, como en este caso una adolescente que hace referencia a una agresión de hace muchos años atrás, no cuenta con capacidad para precisar con exactitud la fecha en la que se han suscitado las agresiones. Ni a los adultos, ni a las víctimas adultas se les puede exigir determinada precisión. Pero además también había otra circunstancia, que en este caso se determinó que la agresión fue cíclica y progresiva, es decir, el padrastro primero preparó a la víctima, ejecutó tocamientos y luego de esto recién consumó el acceso carnal. Por lo tanto, la confusión que se dio fue en que la víctima señaló la edad de 5 años, pero esta no se refería al acceso carnal, sino a que habían iniciado los tocamientos. Ahora, existe un auto supremo que es de mucha utilidad porque siempre se dan este tipo de cuestionamientos porque las víctimas no pueden precisar la data de las agresiones. Entonces, es conveniente que ustedes utilicen también el auto supremo 44/2014 RRC del 20 de febrero del Tribunal Supremo. ¿Qué nos dicen? Que las fechas no son importantes en los ilícitos de violación, que lo fundamental es el hecho de la violación acusada, que es sobre el cual debe girar el proceso penal, y no así la fijación de fechas, pues las características especiales de ciertos delitos no pueden ser precisadas, como en este caso. Es imposible exigir una fecha precisa a la víctima de violación. Sobre la
valoración en cuanto a la imposición de la pena. En esta etapa también utilizamos los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Fernández Ortega y otros versus México del 30 de agosto del 2010, porque en la valoración de la pena establecemos que la violencia que ha sufrido esta niña y adolescente es una forma de tortura que le ha causado un sufrimiento traumático de tortura. Ahora, la Corte, en este caso ya citado, que ustedes lo tienen en su material, señala 3 requisitos para poder considerar un caso de violencia sexual como tortura. Y es, 1, que el acto sea intencional. 2, que cause severo sufrimiento físico o mental a la víctima. Entonces, ¿qué tenemos que valorar para considerar que esta violación, que es traumática, además causa un severo sufrimiento, es decir, un sufrimiento adicional ya al trauma que tiene con la violación? Pues la Corte indica en el caso Fernández Ortega que se tiene que tomar las características del trato, la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que pueden causar, así como las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud y otras circunstancias. Y como tercer elemento, se tiene que acreditar que se comete con un determinado fin o propósito. Bueno, en el caso planteado, se argumenta que se dan estos 3 presupuestos para considerar la violencia sexual sufrida por esta adolescente como tortura. 1, con relación al primer elemento, queda claro que se trata de una acción deliberada, intencionada de ejercer violencia sexual sobre la víctima, y además también de que esta ha causado un severo sufrimiento. Para esto se toma en cuenta que han sido múltiples las agresiones sexuales que el agresor obligó a experimentar a la víctima desde temprana edad, sus 5 años, que éstas se han reiterado de forma habitual, que sumada a la agresión sexual se ejerció sobre la víctima maltrato físico y psicológico, el cual se ha repetido día a día, que esto ha constituido una experiencia traumática, le ha causado un sufrimiento desmedido en el grado de una tortura porque le ha dejado secuelas físicas permanentes, como es el acortamiento del miembro inferior izquierdo, que le imposibilita caminar con normalidad, y además secuelas psicológicas que perduran también hasta el momento en que se emite la sentencia, y que el propósito del agresor pues ha sido humillar a la víctima, vejarla, anular su dignidad, someterla, castigarla. Bueno, entonces se daban todos los elementos para considerar el hecho también como tortura. Finalmente, en cuanto a la parte resolutiva y reparación del daño, la parte resolutiva es en una sentencia condenatoria que declara culpable al agresor por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente agravada, y se le condena al agresor a sufrir la pena privativa de libertad de 20 años de presidio hasta el 25 de febrero del 2046, es decir, casi se impone una pena del máximo de 30 años. Sobre la reparación del daño, ya viene la exposición de nuestra magistrada del Tribunal Constitucional, en el que va a explicar a través de su sentencia, que es la ganadora, la 0019-2018, cuáles son los elementos para una reparación,
del daño, pero en este caso se ha asumido como una forma de reparación del daño medidas de indemnización a favor de la víctima, es decir, pago de daños y perjuicios a su favor. Estos deben ser establecidos en un proceso de reparación del daño posterior, como lo establece el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal, como medida de rehabilitación, es decir, ante el daño psicológico que se ha ocasionado a la víctima, se dispone que ésta reciba un tratamiento psicológico para su rehabilitación, una rehabilitación pues, para su rehabilitación. Bueno, muy bien, esto ha sido en términos generales, la sentencia que se ha emitido en este caso muy especial de violencia sexual que realmente toca las fibras más íntimas de cualquier ser humano. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Peñarrieta, por compartirnos con tanta claridad, además, la sentencia que le ha permitido ser una de las ganadoras precisamente el año pasado. Así que vamos a seguramente dar oportunidad ya en este momento a que se realicen varias preguntas también importantes al respecto. Así que les pido a quienes quieran hacer uso de la palabra y formular preguntas puedan levantar la mano para que la doctora Peñarrieta pueda absolverlas en este poco tiempo que tenemos para este espacio de preguntas, también para poder iniciar ya la siguiente intervención. Estamos atentos si hay alguna persona, alguno de los participantes nacionales o extranjeros también que nos están acompañando en esta versión del curso para que puedan hacer su intervención, por favor. El doctor López Flores, adelante, por favor. Doctor Flores, López Flores, por favor. Adelante con su pregunta. Hola. Sí. Buenos días. Escuchamos. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Hola, hola. Adelante con su pregunta, doctor. Muchas gracias. Primero, agradecer el excelente trabajo que acabamos de escuchar, la doctora, ¿no?, sobre el tema de violencia. Doctora, la pregunta es, creo que en lo que concierne a los casos de menores de edad, no hay mucho problema. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos ante un caso de menores de edad que están al borde, ¿no?, de los 14 años de edad y que por situaciones, como usted ya lo ha señalado, por venganza, odio, enemistad, inician una acción penal, ¿no?, por violencia sexual o por violación, y que, a ver, todos los elementos probatorios, elementos, ¿no?, de juicio que tenemos, existimos cierta contradicción, ¿no?, en la declaración, que no encaja de pleno en el hecho mismo de violación o de abuso sexual, ¿no? Mucho más si consideramos que la menor víctima, por la edad que tiene, ya está, digamos, ya conoce, ya sabe del aspecto sexual y que el objetivo aparentemente parece ser realmente ser una venganza. Entonces, con la explicación que acaba de escuchar, tenemos que basarnos en los criterios o lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tendríamos que nosotros, como jueces, establecer que dar por válida la declaración de la víctima. Pero aquí, base a esos elementos, emerge una duda razonable. Ahora, la pregunta es, ante esa situación, ¿es posible aplicar la duda razonable o tenemos que apegarnos necesariamente a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esa sería la primera pregunta. Si me permite otra pregunta más, estos criterios que acabamos de escuchar, ¿también es aplicable ya a los casos de violencia sexual o de violación, en los casos ya más allá de los
14 años. Hablaremos de mujeres que son mayores de edad, por ejemplo, ¿no? 18 años, 19 años, que bajo esas mismas argucias inician una acción penal y sostienen un criterio de violación, pero que también existen serias dudas. Entonces, ante estas dos situaciones, ¿cuáles son los criterios que tiene aquí la doctora, ¿no? Que nos ha hecho conocer un caso muy interesante? Obviamente todos los casos son diferentes, ¿no? Pero ¿cómo debemos cómo debemos obrar o qué criterios debemos adoptar en estas dos situaciones? Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Peñarrieta, por favor. Bueno, muchas gracias por su pregunta al doctor López. Me parece muy interesante. Bueno, lo que quisiera recalcar que este elemento que nos sirve de guía, que no es un criterio que tenga que establecerse, esto quiero que quede claro cuando valoramos una declaración, que es la existencia de enemistades, de odio, venganza y otras similares, no siempre va a concurrir, es decir, que si se da, no significa que debemos restar credibilidad a la declaración de las víctimas, porque pueden existir, por ejemplo, casos en los que exista violencia sexual sobre personas que son enemistadas, que tienen una enemistad, ¿no ve? Entonces, pero sí podemos hacer referencia cuando no exista esta relación de enemistad, ni de odio, etcétera. Podemos hacer referencia como un argumento más en nuestra sentencia, pero si existe, no implica automáticamente que se deba restar credibilidad al testimonio de la víctima. Esto es muy importante que tomen en cuenta. ¿Y por qué? Porque es también una constante general por parte de la defensa que nos aleguen que hay estos móviles que pueden llevar a hacer una falsa, una falsa incriminación por parte de la víctima, pero tenemos que establecer que esto no es determinante, ¿ya? Que el juez puede valorar otros elementos más para otorgar credibilidad a la declaración de la víctima, pese a que pueda haber una enemistad o un odio, porque no se puede obligar a la víctima a tener sentimientos positivos hacia su agresor, ¿no ve? Todo denunciante, incluso una víctima de violación, puede tener un interés en una condena. Por eso busca acceso a la justicia y no por ello se va a eliminar categóricamente el valor de su declaración. Muy bien, ahora en cuanto a las contradicciones sobre las declaraciones de las víctimas, tenemos nosotros que analizar declaraciones que sean coherentes, obviamente que no sean contradictorias, pero no vamos a exigir, repito, que las declaraciones de las víctimas sean como un disco que la víctima repita una y otra vez como un guión su declaración, ¿no? Entonces, si esto sería, pues eso sería una señal de alerta de que estamos ante un caso que ha sido preparado. Entonces, es usual que las víctimas amplíen sus declaraciones, que puedan cambiar algunos datos, pero esto no va a significar que se les deba restar credibilidad, porque el núcleo esencial, como en este caso que les he presentado, el núcleo esencial de la declaración siempre ha sido el mismo, el que la víctima incrimina a su agresor, se mantiene en su versión inicial. Y bueno, eso es el estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la valoración de las declaraciones de las víctimas y el establecer de que
su declaración es fundamental sobre los hechos, se aplica a todos los casos de violencia sexual, incluso cuando las víctimas son mayores de edad, precisamente por esto que les he explicado, que las declaraciones de las víctimas tienen un plus adicional, se debe flexibilizar su declaración, ya que el hecho se ha dado en un contexto de clandestinidad, porque las violaciones no se dan a la luz del día, no se dan en un ámbito privado. Entonces, este elemento, el que sucedan ajenos al público, no puede servir para dejar un caso de esta magnitud en la impunidad. Bueno, espero haber resuelto su pregunta, doctor. Gracias, doctora. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Juan Pablo Chuquimia. Sí les voy a pedir que podamos hacer solo una pregunta por persona y lo más concreta posible para que podamos abordar la mayor cantidad de ellas posible. Adelante. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, le escucho, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Primeramente, felicitarle por la excelente participación de su persona. Mi pregunta, de acuerdo a lo que he escuchado, ¿qué elementos de prueba se podrían producir en favor del denunciado por el delito de abuso sexual o violación, considerando que la sola valoración de la declaración de la víctima es fundamental, considerando a su vez de que la valoración médica puede ser excluida ante la valoración y una sentencia que se puede emitir? Muchas gracias. Bueno, no podemos dar recetas de cómo van a ser las estrategias defensivas, bueno, en este momento, doctor, porque todos los casos son distintos. El día a día nos da experiencia sobre distintos casos que son muy diferentes. Pero lo que sí, esto no tiene que ser tomado como que como que no está vigente el principio de presunción de inocencia. Por supuesto que está, sigue latente, pero también no debemos olvidar que hay una víctima que está en una situación de desventaja, una víctima de violencia sexual que porque el hecho se ha dado en la clandestinidad se convierte en la única testigo del hecho. Entonces, usted cuando resuelva el caso parta de estos criterios establecidos por la Corte Interamericana y valore profundamente la declaración de la víctima y los cuestionamientos, verificando que estos no tengan sesgo de género, que no se utilice estereotipos para desvirtuar su declaración, que no se obligue a la víctima a demostrar los hechos por su vida sexual, como en este caso, por su reacción, por su comportamiento. Eso es lo importante. En realidad no se podría dar otras recetas, es más, todo depende del caso y el juez tiene la facultad, como usted conoce, de la libre valoración de la prueba. Espero haber respondido a su pregunta, doctor. Sí, muchas gracias, está bien, muy claro, gracias. La doctora Jessica Bustamante con su pregunta, por favor. Sí, muy buenos días, doctora. Primero agradecerle por la explicación que ha podido hacernos de la sentencia que tenemos entendido ha podido ganar. Tenía una duda respecto cuando señalaba usted dentro de la normativa interna que ha aplicado en la sentencia. Hablaba en una parte sobre la presunción de verdad o veracidad. Bien, en el caso que usted ha explicado, era aplicable en el caso de los niños, niñas y adolescentes. En una parte de su explicación, usted señaló que también se podía aplicar esa presunción de verdad en los adultos. Quisiera, por favor, si me podría facilitar alguna sentencia o me pueda señalar jurisprudencia que dé lugar, o sea, me refiero a que señale esto de que es aplicable en las personas adultas esa presunción de veracidad que nos explicaba, doctora. Eso sería y muchas gracias. Bueno, muchas gracias también, doctora Jessica. Muy interesante también su pregunta. Bueno,
bueno, este es un cuestionamiento que se hace en este caso y en otros más también que he tenido la oportunidad de conocer. Muy bien, el artículo 193, inciso C del Código Niño, Niña, Adolescente, no se debe limitar en su aplicación solamente a los procesos especiales previstos en la citada ley, sino a todos los ámbitos, incluso los procesos penales para adultos. ¿Pero por qué asumimos esa conclusión? Porque aplicamos los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no nos olvidemos que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando declaran derechos más favorables, forman parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto son vinculantes. Sentencia constitucional 110/2010. También usted tiene que aplicar estos pronunciamientos vinculantes al realizar el control de convencionalidad, sentencia constitucional 210/2013 del 5 de marzo. Entonces, por lo tanto, interpretamos, esto es una cuestión de interpretación, interpretamos la normativa interna, el artículo 193, inciso C, desde y conforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad y que reconoce de forma más progresiva este principio de presunción de verdad de las declaraciones de las víctimas en los procesos de violencia sexual, en todos los procesos, no solamente limitados a los de la Ley 548. Espero que esté clara la respuesta, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Damos la palabra a la doctora Jessica Arenas, por favor. Hola, muy buenos días, ¿se me escucha? Muy bien, doctora, adelante. Muy buenos días. Bueno, yo soy chilena, soy jueza de familia y en primer lugar quería felicitar a la doctora por su exposición y particularmente el tema que está tratando. Y mi pregunta apunta un poco quizás tal vez al desconocimiento que tengo respecto de los procedimientos y de la ley boliviana, pero sí me parece de mucho interés a propósito de los delitos de abuso sexual y violación respecto de menores de edad, la valoración que se hace del testimonio de la víctima, pero eso a la vez nos plantea la dificultad en cuanto a una eventual revictimización del niño, niña o adolescente, toda vez que la forma en que se requiera su testimonio, o bien que se requiere más de una o dos veces dicho testimonio, incide también en el daño psicológico que tiene el niño producto de la experiencia, particularmente también cómo se puede asumir eso en el caso de que tenemos la retractación del niño o bien un niño que atendía a las circunstancias del juicio se niega a prestar declaración. ¿Cómo eso puede ser recogido a propósito del proceso y finalmente para el fallo? Muchas gracias. Bueno, doctora, bienvenida. Realmente un gusto el poder compartir mi experiencia con una jueza de Chile. Espero que se encuentre bien en esta pandemia en su país. Y bueno, sí, es muy importante la observación que usted hace, ¿no? Que en este caso sí ha existido una revictimización secundaria, ¿no? Lo que llamamos institucional, porque se ha obligado a la víctima a repetir su declaración. La víctima primero realiza una primera entrevista y posteriormente es obligada en una segunda oportunidad por la Fiscalía, que es, la Fiscalía es el órgano encargado de la persecución penal, porque todavía me da la impresión de que la fiscal no creía en este testimonio de la víctima, ¿no? Con todas estas connotaciones. Entonces le exige la fiscal una segunda declaración a la víctima para que aclare los hechos.
Y después de esto, la víctima debe acudir a otras instituciones en el transcurso del proceso, psicóloga para peritajes, tiene que acudir también a trabajadora social para un segundo peritaje social, otro tercero que es el realizado por la médico forense, su revisión forense. Entonces sí, evidentemente aquí ha existido una revictimización secundaria muy importante. Pues bien, esto se daba en los procesos que hemos tenido antes de la promulgación, porque ahora tenemos otra ley que ha modificado nuestro Código de Procedimiento Penal. Este proceso es anterior. La ley es la 1173. Desde ahora en adelante, con la ley 1173, la declaración de la víctima se debe tomar en una sola oportunidad y mediante un registro audiovisual. Entonces, en esta época en el que se da este proceso, no existía esta norma, por eso es que se da esta circunstancia que usted refiere, doctora, ¿no? Es muy importante y sí, a mí también me ha llamado bastante la atención la forma en la que se ha dañado a esta adolescente al margen de la vida de violencia de la cual ha sido víctima, ¿no? Y bueno, en cuanto a la retractación, bueno, también es usual, ¿no? Que algunas víctimas se retracten, pero la retractación no implica per se que la víctima en su primera declaración no haya dicho la verdad. Entonces, una retractación no debe ser considerada automáticamente como que no se ha cometido el hecho, no debe ser considerada como una verdad, ¿no? Entonces, el juez, por el principio de libertad probatoria, tiene que valorar por qué esa víctima cambia la declaración, ¿no? Entonces, a ver, yo les voy a poner un ejemplo de una víctima también que es violada por parte de su abuelo. Esta niña es menor de edad. Entonces, esta víctima, primero la madre, después de la denuncia, desiste, o sea, la madre que era su representante. ¿Por qué? Por el lazo de familiaridad que había entre la madre de la niña con el agresor, que era su padre, y al mismo tiempo abuelo de esta niña. Y por otra parte, después a la niña se le toma una declaración ampliatoria diciendo que esto era mentira, que ella se había inventado, que lo había visto en un programa de televisión. Entonces, fíjese, entonces ahí nosotros como jueces, ¿qué valorábamos? Primero, que fue a través de una presión de la madre, por eso hay el desistimiento que presenta la progenitora en el proceso. Segundo, se llega a determinar por informes sociales de que esta niña dependía económicamente del abuelo, no tenía padre. Y tercero, analizamos esa retractación. Entonces, no era creíble lo que la niña nos decía para retractarse de su primera declaración de que había sido víctima de violación por parte de su abuelo. Entonces, pese a que había una retractación, sí se emitió una sentencia condenatoria. No sé si he podido ser clara con este ejemplo, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Está bien. Gracias, doctora Peñarrieta, por las respuestas que ha podido brindar en este corto tiempo. Hay muchas inquietudes y me disculpo con quienes han levantado la mano y todavía están esperando formular la pregunta. Por eso es que me animo a consultarle si es posible que registrando nosotras las mismas la podamos transmitir a usted y de pronto responderlas después del curso, porque hay varias inquietudes. Sin embargo, el tiempo es nuestro peor enemigo. Estamos también pendientes de la siguiente exposición, así que le agradezco muchísimo en nombre de los organizadores de este curso, en particular la Escuela de Jueces, el Comité de Género y las organizaciones que estamos apoyando esta iniciativa, que son la Comunidad de Derechos Humanos y el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Embajada de Suecia. Entonces, doctora Peñarrieta, le agradezco muchísimo su intervención y vamos a iniciar en segundos ya la nueva presentación. Como se había anunciado, tenemos esta mañana también la participación de la magistrada Elizabeth Cornejo Gallardo. Es un honor para mí darle la bienvenida y agradecerle el tiempo también que nos dedica esta mañana
para poder estar en este curso, que consideramos muy importante cabalmente la participación de quienes han sido protagonistas de los concursos de sentencias con perspectiva de género. Elizabeth Cornejo es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma Juan El Saracho, es máster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de la Paz, en convenio con la Universidad de Harvard, egresada de la primera promoción del curso de formación y especialización judicial en el área ordinaria de la Escuela de Jueces del Estado, ejerció de manera libre la profesión de abogada, fue también facilitadora de programas para la equidad de género generacional y para diversos colectivos sociales e instituciones entre los años 2007 y 2017. Entre el 2008 y 2012 fue consultora en diferentes procesos autonómicos en todo el país, de manera particular en el departamento de Tarija, regional del Chaco y también otros municipios. Fue responsable y desarrolló varios proyectos de ley y es autora de publicaciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional. En virtud a una preselección nacional por meritocracia, evaluaciones escrita y oral y elección por voto popular, actualmente es magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y, si me permiten señalarlo, justamente una de las autoras de las principales sentencias constitucionales que los últimos años hemos tenido cabalmente con perspectiva de género, pero precautelando los derechos humanos. Señalar también que ha sido una de las participantes en el concurso de sentencias con la mayor ponderación que ha tenido este concurso el año pasado, así que le agradezco nuevamente, magistrada Cornejo, el tiempo que nos dedica el día de hoy, su intervención, y sin más ya les cedo la palabra para que nos pueda compartir esta sentencia ganadora del concurso y que marca un precedente muy importante en la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Bienvenida. Adelante, doctora Elizabeth Cornejo, por favor. Doctora Elizabeth, ya tiene habilitado el micrófono, por favor. Esperamos su intervención, doctora Cornejo. Les pido unos minutos de paciencia, seguramente hay alguna dificultad técnica con el audio de la doctora Cornejo. No sin antes señalar que, como les mencionaba, esta es una de las sentencias más relevantes que tenemos actualmente con la incorporación de perspectiva de género. Ya les irá explicando ella la importancia que ha tenido la aplicación del bloque de constitucionalidad en la misma, y la aplicación, como en el anterior caso nos relataba la doctora Peñarrieta, el uso de importantes precedentes y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido aplicada también en un caso de violencia sexual, en este caso, como ella nos compartirá, y que introduce elementos muy importantes con relación a la reparación integral ante la ausencia de elementos que tengan estas características en nuestra actual legislación. Por ello, la importancia de esa sentencia debe ser naturalmente conocida y aplicada por todos. ¿Puede hablar, doctora, por favor? Hola, ¿se me escucha? Sí, doctora Cornejo. Perfecto, perfecto. Qué alegría grande poder dirigirme a ustedes. Este fue un momento de temas técnicos. Les saludo con todo aprecio, ¿no? Con todo cariño, respeto a todos y cada uno de ustedes. Gracias por la invitación.
buenos días. Es un honor para mí estar en este espacio de capacitación internacional que ha propiciado la Escuela de Jueces del Estado. Con todo gusto estamos aquí en esta mañana para compartir los contenidos de esta sentencia tan interesante como es la Sentencia Constitucional Plurinacional 19 del año 2018 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional. Les mando un gran abrazo, un saludo, y a disposición de ustedes empezamos con esta temática. Bueno, comentarles que este es un caso de agresión sexual a una adolescente en una comunidad rural en el departamento de La Paz. Ocurre que esta adolescente, a la que vamos a denominar Mercedes, fue víctima de violencia sexual en reiteradas oportunidades por parte de sus primos. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia no vamos a decir del distrito, pero es del municipio del Alto, efectuó una evaluación psicológica del adolescente, diagnosticando que padecía ideación y pensamientos suicidas como secuelas de lo que ella había vivido. Por lo que decide la Defensoría de la Niñez, en el marco de precautelar su vida, determinó que requería el apoyo terapéutico, ¿no?, de un psiquiatra para para sobrellevar esta situación en un centro especializado de la ciudad del Alto. Recordemos que ella vivía en una comunidad rural y por lo que pedían el traslado a la misma. Con estos antecedentes y a fin de no perjudicar su formación académica, la Defensoría solicitó al director de la unidad educativa a la que asistía el adolescente colaborar con los trámites necesarios para el cambio de unidad educativa a la ciudad del Alto. Sin embargo, esta simple solicitud que ellos hicieron, esta autoridad, incluso por las reiteradas solicitudes efectuadas por sus padres, esta autoridad no colaboró con este simple requerimiento, a pesar que conocía de la situación por la que había vivido la adolescente, la estudiante de esa unidad educativa, dejando subsistente esta situación de riesgo de la vida de Mercedes, ya que ella tenía esas ideas suicidas. Bueno, estos son los hechos de manera resumida, pero ¿cómo, sabiendo que ustedes tienen un riquísimo proceso de capacitación, de fortalecimiento de su expertise en este curso de administrar justicia con perspectiva de género, es necesario hacerse varias preguntas, es necesario reconstruir la premisa normativa, la premisa fáctica, de tal manera que en el marco de la administración de justicia con perspectiva de género podamos resolver, tomando en cuenta que el Tribunal de Garantías, lamentablemente en un primer momento, ha denegado la tutela y ha denegado por una formalidad. Ha denegado en el sentido de que no cumplía con esta acción de libertad planteada por Mercedes a través de sus mandantes, que eran la Defensoría de la Niñez, no ha cumplido con el principio de subsidiariedad. A todos los participantes internacionales, a quienes también, por supuesto, mando un cordial saludo, Venezuela, Paraguay, España y Chile, que están presentes. Tiempo de plantear una acción de libertad generalmente se identifica si se cumple o no se cumplen con ciertos requisitos. Por ejemplo, cuando se plantea, una acción de defensa, si se verifica si se cumple el principio de subsidiariedad, de inmediatez. De inmediatez, en el caso de la acción de amparo, no pueden ser más allá de los 6 meses de cometido el hecho vulneratorio del derecho. Y en el caso de la subsidiariedad, haber agotado recursos intraprocesales. Sin embargo, la acción de libertad está investida de informalidad. Entonces,
aquí también tenemos que tomar en cuenta que la víctima, tenemos que mirar de quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una persona que está en un grupo de situación de vulnerabilidad, no solamente por la edad, sino también una adolescente, mujer en situación de violencia. Entonces, para resolver es necesario tomar en cuenta estos aspectos. Para ello, yo les invito a identificar, estamos viendo en pantallas, vamos a identificar los lineamientos para juzgar con perspectiva de género que se han incorporado en esta sentencia. Por una parte, debíamos resolver ese problema jurídico de carácter procesal. Se debería haber exigido o no la subsidiariedad, un problema jurídico de carácter material. ¿Qué norma vamos a aplicar? Los problemas jurídicos subordinados. Luego vamos a ver la determinación del derecho aplicable y los posibles problemas normativos existentes. ¿Qué problema jurídico procesal existía? ¿Qué problemas jurídicos subordinados? ¿Cómo se han determinado la valoración de la prueba? ¿Cómo se ha resuelto y reparado el daño causado en la víctima? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva para ir, como ya les comentaba, ya les comenté un resumen del caso. Vamos a identificar los lineamientos para juzgar con perspectiva de género que se han incorporado en esta sentencia. Yo ya les identificaba, por una parte, que existen problemas jurídicos de carácter procesal. Existen dos problemas jurídicos de carácter procesal en realidad. Por una parte, el juez de garantías dio la tutela por subsidiariedad excepcional con el fundamento de que no se agotaron los medios de impugnación existentes porque el accionante pudo acudir a la Dirección Distrital de Educación, dependiente del Ministerio de Educación, y luego, si es que no era resuelto su problema, ante el mismo ministerio. Imagínense, desde una comunidad se ha solicitado al director de la unidad IVA y el juez de garantías le estaba solicitando agote los recursos, ¿no es cierto?, intraprocesales administrativos, vaya a la Dirección Distrital de Educación, que es el del Departamento de La Paz, y si no, al Ministerio de Educación. El primer problema jurídico procesal se resume y se traduce de la siguiente manera y con la siguiente pregunta. ¿Es posible denegar la tutela dentro de una acción de libertad por subsidiariedad tratándose de adolescentes víctimas de violencia cuyo derecho a la vida se encuentra amenazado? Por otra parte, esa es una de las preguntas que respondemos en la reconstrucción normativa. Por otra parte, la accionante solo alegó como vulnerado su derecho a la vida. Pese a ello, el Tribunal Constitucional identificó otros derechos conexos que también resultaban vulnerados, como el derecho a la educación. Entonces, el segundo problema jurídico procesal se resume y puse de la siguiente manera. A partir del principio de informalismo, se caracteriza a la acción de libertad. ¿Es posible tutelar los derechos conexos que no hubieran sido denunciados como vulnerados por la accionante, que es una adolescente víctima de violencia? Entonces, yo quiero tal vez ir compatibilizando, respondiendo estas preguntas una a una. En la siguiente diapositiva tenemos las respuestas de cómo hemos ido resolviendo esta temática, pero para ir ganando tiempo, vamos a ver cómo hemos resuelto esta primera parte. Entonces, y ahí analizamos en la sentencia, en el fundamento jurídico 3.1, la tutela inmediata del derecho a la vida en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación.
Analizamos que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad. Sin embargo, ante la ausencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados. Y en su defecto, si tales mecanismos fueron ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar, como es la acción de libertad. Más aún considerando la importancia del derecho a la vida como objeto de protección de la acción de libertad. El entendimiento asumido por este tribunal señala que ante la denuncia de su vulneración constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección conforme lo estableció el artículo 125 de la Constitución, que dispone: toda persona que considere que su vida está en peligro podrá interponer la acción de libertad y acudir de manera oral o escrita por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal a cualquier juez o tribunal competente en materia penal y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Respecto a esta temática, quiero comentarles que el razonamiento jurisprudencial que ha sido reiterado por este Tribunal Constitucional en la sentencia constitucional la 08-2010-R, la 080-2010-R, que al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, la cual compele a esta jurisdicción de efectuar el respectivo trámite, dejando que de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente. Vamos a ver, estoy exponiendo cómo hemos ido haciendo la construcción normativa en esta sentencia para conceder la tutela. Esta es una sentencia valiosa en el sentido de que hace no solamente reconstrucción normativa, sino que por primera vez en el sistema jurisprudencial de nuestro país se establece y se asume el estándar más alto de reparación a la vulneración, de reparación integral a los derechos, a la vulneración de derechos fundamentales de las personas. Entonces, yo quiero invitarles, por ejemplo, con esta exposición, esta primera parte, que aquí rebatimos los primeros problemas jurídicos de carácter procesal. Luego tenemos los problemas jurídicos de carácter material. La accionante, a quien denominamos Mercedes, que es una adolescente víctima de violencia sexual, requiere de una atención prioritaria e integral, como muy bien lo decía la doctora. Se denuncia que ante la autoridad demandada, el director de la unidad educativa donde estudia Mercedes puso en riesgo su vida por cuanto no colaboró en los trámites de cambio de unidad educativa del accionante solicitada por la Defensoría de la Niñez, no obstante que como resultado de la violencia sexual de la que fue víctima en reiteradas oportunidades, presenta un diagnóstico de ideación y pensamientos suicidas y requiere de apoyo a un centro especializado que se encuentra en otro municipio, ¿no? Que es la ciudad del Alto. El otro problema jurídico material es que se formula de la siguiente manera, y es una pregunta: la falta de colaboración y diligencia del demandado en el trámite del traslado del accionante adolescente víctima de violencia sexual a otra unidad educativa para recibir apoyo en un centro especializado, debido a sus pensamientos suicidas que tienen, vulnera su derecho a la vida y otros derechos conexos como el derecho a la educación. Y aquí tenemos en el fundamento 3.2 de esta sentencia, planteamos la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, manifestaciones del principio de informalismo en el trámite de la acción de libertad. El principio de informalismo
que rige la acción de libertad ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional y se manifiesta a través de diferentes tópicos. Uno de ellos es la posibilidad de tutelar otros derechos que no se encuentran dentro de su ámbito de protección por medio de esta acción tutelar. Así, podemos indicar que el artículo 46 del Código Procesal Constitucional señala que la acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, libertad de circulación de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considera que su vida o integridad física está en peligro. Este fundamento es absolutamente importante. Van a ver que cada fundamento de esta sentencia nos da un tópico, ¿no? Tiene varias aristas. Yo quiero, tal vez, resumiendo esta parte, comentarles que a partir de la sistematización que se hace en esta sentencia, en este aspecto, se concluye que es posible ampliar el ámbito de protección de la libertad respecto de otros hechos y derechos por conexitud, entendimiento que contiene el estándar de protección jurisprudencial más alto y que guarda armonía con la naturaleza jurídica de este instituto jurídico, regido por el principio de informalismo, que justifica la flexibilización que debe existir en el desarrollo de su procedimiento, a fin de alcanzar la protección inmediata y eficaz de los derechos de tutela desde una perspectiva diferente, a una concepción ius positivista y a las prácticas formalistas que obstaculizan su vigencia. Las prácticas formalistas son una barrera para el acceso a la justicia. Entonces, este fundamento es valioso para tomar en cuenta y garantizar el acceso a la justicia también. Por otra parte, dentro de los problemas jurídicos subordinados o asociados, este tercer gran grupo, como podemos aquí ver en pantalla, en la mano, en el lado derecho de su pantalla, problemas jurídicos subordinados o asociados. ¿Cómo resolvimos? O sea, para resolver el problema jurídico material, mi despacho tuvo que resolver los siguientes problemas jurídicos subordinados. Por una parte, la interpretación del artículo 19 de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, que establece que el Estado debe garantizar el traspaso inmediato a las unidades. Fíjense bien, establece que el Estado debe garantizar ese traspaso inmediato. Esta ley, inicialmente, concibiendo que solo las mujeres adultas eran víctimas de violencia, establece que el Estado debe garantizar ese traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan de las hijas o hijos de mujeres en situación de violencia si se produce un cambio de domicilio. Entonces, nos formulamos el problema. El artículo 19 de la Ley 348 solo habla a las hijas o hijos de mujeres en situación de violencia o se extiende también a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, allí también tenemos un segundo problema subordinado o asociado, que es el alcance del derecho a la reparación, y este es uno de los elementos que hacen que esta sentencia tenga un alto estándar. El alcance de los derechos a la reparación a las mujeres víctimas de violencia en el ordenamiento jurídico boliviano y los instrumentos internacionales de derechos humanos, cuya formulación del problema es: en los casos de violencia hacia la mujer, ¿son aplicables los estándares de la Corte Interamericana respecto al derecho de reparación integral o se aplican las normas internas sobre el particular? Entonces, nos hemos formulado los problemas jurídicos y cómo en un segundo momento la determinación del derecho aplicable y posibles, voy a pasar de diapositiva, creo que hay unos. La determinación del derecho aplicable
y posibles problemas normativos existentes. En cuanto al problema jurídico procesal, para resolver el primer problema jurídico procesal, como les decía hace un momento, la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, en nuestra sentencia objeto de análisis, como es la 019 del 2018 S2, identificó el precedente jurisprudencial que está contenido en la sentencia 33/2018 S2, contiene que la acción de libertad puede ser presentada de manera directa para la tutela inmediata del derecho a la vida en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación. Asimismo, para resolver el segundo problema jurídico procesal relativo a la tutela de derechos conexos, se efectuó un análisis dinámico de la jurisprudencia. Ustedes saben que en derecho jurisprudencial no hacemos un análisis estático de la jurisprudencia, no asumimos la última sentencia, no nos guiamos por el criterio de temporalidad. Hacemos un análisis dinámico de la jurisprudencia de tal manera que de ese análisis podamos identificar cuál es el precedente jurisprudencial que mejor protege un derecho. Y a partir de un estándar jurisprudencial más alto, se identificaron los precedentes que permiten ampliar ese ámbito de protección respecto a otros derechos por conexitud. Es decir, en este caso, no solamente el derecho a la salud que alegaba la Defensoría de la Niñez, sino también el derecho a la educación. En cuanto a los problemas jurídicos de carácter material y subordinados, para analizar el caso, se hizo referencia a estándares internacionales e internos de protección respecto a los derechos de niñas y adolescentes víctimas de violencia, y se identificó que en el caso existía un problema normativo vinculado a cómo debíamos interpretar ese artículo 19 de la Ley 48 que hacíamos referencia hace un momento. Norma que asigna al Ministerio de Educación la obligación de garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan de las hijas o hijos de mujeres en situación de violencia si se produce un cambio de domicilio. Ustedes saben que como medida de protección, las mujeres víctimas de violencia pueden, con las casas de acogida, podrían también cambiar de domicilio. Y eso significaría también la necesidad de cambiar de unidad educativa. Pero en este caso estamos hablando de que la víctima de violencia es la estudiante. Entonces, norma que, como se observa, solo hace referencia a las hijas o hijos y no así a la mujer, en este caso a la adolescente víctima de violencia. Consecuentemente, esta sentencia 19/2018 S2 interpretó el artículo 19 de la Ley 348 y conforme a los estándares normativos internacionales y nacionales de protección de los derechos de las mujeres, de los derechos de las niñas y niños adolescentes, que pues, están contenidos en todo el bloque de constitucionalidad, tratados internacionales y nuestra Constitución. Se ha efectuado una interpretación extensiva de la norma. Se entendió que la misma no es aplicable únicamente a las hijas hijos de las mujeres en situación de violencia, sino también a las mujeres víctimas de violencia, definiendo que los agentes estatales en el ámbito educativo tienen la responsabilidad. Agente estatal era ese director de la unidad educativa también. Tienen la responsabilidad de garantizar su traspaso inmediato. Por otra parte, claro, aquí es muy importante que en el marco de la aplicación de los estándares de la Convención de Belém do Pará, se hace una interpretación teleológica de esta norma. Por otra parte, una vez que se concluyó que la autoridad demandada amenazó ese derecho a la vida de la víctima, y por esa inercia, ¿no? Amenazó el derecho a la vida de la víctima y por la interdependencia de los derechos y su conexitud, vulneró a su vez también su derecho a la educación. El Tribunal Constitucional analiza las medidas de reparación a ser aplicables al caso concreto, advirtiendo también que hay un problema normativo. Aquí también tenemos otro problema normativo
que debido a que a partir del estándar jurisprudencial más alto y el control de convencionalidad, se debía determinar la norma que debíamos aplicar a este caso para la reparación integral del daño. Por eso, identificamos esas normas internas en cuanto a reparación integral. ¿Cuáles son las normas internas de nuestro país? O sea, ese bloque de constitucionalidad que nos dicen que las personas cuyo derecho fundamental, derecho humano ha sido afectado, ha sido vulnerado, tiene derecho a una reparación integral. ¿Cuál era la situación en ese momento en la normativa, en el derecho, en el patrimonio jurisprudencial que teníamos? ¿Cuál era la situación? Entonces identificamos lo que con una claridad meridiana nos dice la Constitución, nos dice el artículo 113 de la Constitución, que establece la vulneración de los derechos, concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios de forma oportuna. Así como el artículo 39 del Código Procesal Constitucional, que establece que la resolución que concede la acción podrá determinar también la existencia o no de indicios de responsabilidad civil o penal y la jurisprudencia constitucional sobre la calificación de daños y perjuicios. Como verán, tiene una claridad meridiana la normativa de la Constitución Política del Estado y el Código Procesal, pero en la práctica no lo estábamos aplicando. Entonces, la sentencia lo que efectúa es una comparación de esas normas internas con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la reparación integral del daño. Concluyó que las medidas de reparación establecidas por la Corte, como tienen 5 aspectos: la restitución, la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción pública y la garantía de no repetición de parte del Estado del que se trate. Esa contenía el estándar jurisprudencial más alto y que por tanto deben ser aplicables a nivel interno en nuestro país. Finalmente, la determinación de los hechos y valoración de la prueba. Entonces, también esta sentencia interpreta los hechos y normas jurídicas con base en enfoques diferenciales de género, haciendo realidad no solamente la igualdad formal, sino garantizando una igualdad material, efectiva. Por ello era necesario hacer estos enfoques diferenciales de género y generacional, ya que se toma en cuenta esta interseccionalidad, ¿no? Esta diosa Temis, ¿no? que es la justicia, se saca la venda de los ojos y mira a la víctima y encuentra que se debe plantear este enfoque diferencial de género y generacional, porque a pesar de que nuestras normas evidentemente indican que somos iguales en la forma, pero en la práctica la construcción social hace que tanto mujeres como varones no ejerzan de la misma manera sus derechos por los roles asignados por la sociedad. Además, está este elemento de lo generacional, se trataba de un adolescente, por lo que se debe tomar en cuenta esta intersección, este encuentro de dos elementos de dos categorías sospechosas de vulnerabilidad, como muy bien lo identifica el artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Son categorías sospechosas de discriminación a la que se halla sujeta la accionante, que conforme señalan los estándares de protección internacional y constitucional, incorporan una serie de criterios y medidas basadas en el respeto y la diferencia de la mujer, así como la atención prioritaria de la niñez y adolescencia y la valoración de la prueba fundada en el principio de razonabilidad y el test de igualdad, efectuando una distinción justificada en el análisis de la misma, por lo que se hace aquí una protección reforzada de estos grupos, de esta persona que es parte de un grupo en situación de vulnerabilidad. Para también ir finalizando, creo que ya nos queda muy poco tiempo, ¿cómo resolvemos
entonces esta causa. El Tribunal Constitucional, por supuesto, con todos estos fundamentos, revoca la decisión del Tribunal de Garantías y concede la tutela solicitada y aplicó a este caso las medidas de reparación integral bajo los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponiendo, entre otras medidas, porque dispone una serie de medidas en las que se aplican, como ustedes pueden ver en la diapositiva, las 5 características de una reparación integral, como es la restitución del derecho, la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción pública y la garantía de no repetición del Estado. Entonces, se determina que el director de la unidad educativa demandado, que ha sido demandado, en el plazo de 48 horas, bajo la supervisión del director distrital de educación, efectivice el traslado de la unidad educativa del adolescente víctima de violencia sexual, realizando de manera gratuita todos los trámites administrativos conducentes a este fin. Por otra parte, que el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, funda esta ley, promueva programas de capacitación sobre la aplicación de leyes en caso de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, y el deber de debida diligencia cuando se trate de actos de violencia sexual, traducidos en la urgencia de tomar medidas protectivas, apropiadas e inmediatas por parte de los directores de los centros educativos, actuando de manera eficaz ante este tipo de denuncias. Un tercer punto de la parte resolutiva es que el Ministerio de Educación emita un memorándum de llamada de atención al director de la unidad educativa. Un cuarto es que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia brinde el acompañamiento necesario para que el adolescente víctima de violencia sexual reciba el apoyo terapéutico necesario. Y por último, la calificación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia ante la jueza de garantías. Entonces, como verán, es una sentencia realmente muy amplia que en cada uno de sus fundamentos nos establece varios tópicos en los que permiten eliminar barreras para el acceso a la justicia pronta, inmediata, eficaz, en este caso para una adolescente víctima de violencia sexual. Muchísimas gracias. Creo que estamos avanzados de hora y tal vez simplemente decirles de que todas y todos nosotros, entre ustedes que están los administradores de justicia, garantores primarios de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, los docentes, debemos garantizar que tengamos todas y todos derechos a una vida digna y libre de violencia. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Cornejo, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por participar esta mañana en la videoconferencia del curso Juzgar con Perspectiva de Género. Yo le voy a pedir a las y los participantes que deseen formular sus preguntas, por favor puedan levantar la mano para aprovechar su presencia. Realmente es un honor, lo había señalado al inicio de su despacho, han salido algunas de las más importantes sentencias del Tribunal Constitucional con enfoque de género, entonces realmente ha sido muy importante que usted acepte nuestra invitación para estar en el curso esta mañana. Así que reiterando que nuestros participantes en el curso puedan aprovechar este espacio para formularle algunas preguntas, les pedimos puedan levantar la mano para poderles dar la palabra. Muy bien, tenemos a la doctora Rita Semaya para realizar su pregunta, por favor, a la magistrada Cornejo. Adelante con su consulta. Muy buenos días a todos los participantes y felicitar a la Escuela de Jueces por este curso que ha resultado muy valorativo y al mismo tiempo integral para poder resolver las causas judiciales. Soy secretaria del Juzgado de Ejecución Penal y mi pregunta es la siguiente. Para la doctora Cornejo,
según el análisis que usted ha realizado de la sentencia constitucional en 19/2018-S2, ¿cuál ha sido los pasos en la argumentación jurídica que se ha realizado para la elaboración de esta sentencia constitucional? Excelente pregunta. Hola. Sí, la ¿Está escuchamos, bien? doctora, adelante. Perfecto. Excelente pregunta, muchísimas gracias, doctora. Yo, en principio, bueno, felicitar a todos los participantes porque la participación en un día sábado, un día de descanso, de capacitarse solamente con el objetivo de servir de mejor manera a la población, de contribuir de mejor manera al sistema de justicia, indica mucho del carácter de ustedes. Yo quiero felicitarles, quiero alentarles a que lo sigan haciendo. Yo le agradezco, usted es secretaria de juzgado, la felicito. Mire, es una excelente pregunta porque este es el mecanismo necesario para materializar, para hacer efectivo. ¿Cómo administramos justicia con perspectiva de género? ¿Cómo lo hacemos? O sea, sabemos que hay esa serie de desigualdades estructurales en la sociedad. Sabemos las dificultades que tienen las víctimas, ya sean niñas, niños, adolescentes, mujeres, no sé, otros grupos en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas que hablan otro idioma, afrodescendientes, en fin, personas en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo hacemos, cómo garantizamos que realmente accedan a la justicia, eliminando las barreras? Y este curso es precisamente el curso que imparte la Escuela de Jueces, nos da una serie de herramientas. Tenemos como una especie de caja de herramientas, no solamente teórica, hay un marco teórico que es necesario tomar en cuenta, que está vinculado al bloque de constitucionalidad y la aplicación directa de las normas, la directa justiciabilidad de lo que indica la Constitución Política del Estado, los parámetros que nos da la misma Constitución. Pero el protocolo de administrar justicia con perspectiva de género es muy práctico. Yo me he guiado, bueno, agradecemos a quienes vienen trabajando hace muchos años en esta temática, es súper práctico. Por una parte, empezamos identificando el sujeto. En este caso, la víctima de violencia. ¿A quién tengo al frente? ¿No? ¿A quién tengo al frente? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es el contexto que ha vivido? Porque es diferente un contexto estructural de violencia, como en este caso, la adolescente no solamente ha sido víctima de violencia sexual, sino también por la actuación, la desidia de un director de unidad educativa, ha sido víctima de alguna manera también de violencia institucional. Entonces nos fijamos en ese sujeto, identificamos si es un grupo de atención prioritaria, si requiere o no requiere protección reforzada. Entonces, a partir identificamos también si es necesario, en este caso, hemos identificado que es un grupo, es una persona que es parte de un grupo que requiere atención reforzada, protección reforzada. Es un adolescente, por eso hacemos ese análisis interseccional. Las intersecciones son cuando se cruzan dos líneas, ¿no es cierto? Por una parte, adolescente, es decir, y además mujer víctima de violencia. Entonces, identificamos al sujeto. Luego tenemos que resolver si existen o no existen, y yo he tratado de hacerles una sistematización en estas diapositivas que se las estoy mostrando en este momento, de cómo abordamos, ¿no? Si hay sesgos, ¿no? Si es necesario plantear esta perspectiva de género y cómo abordamos el problema jurídico y el problema fáctico, la premisa normativa y la premisa fáctica. Entonces, aquí les he resumido cómo identificamos ese problema jurídico. Recuerden ustedes que el primer problema que teníamos era de que el Tribunal de Garantías denegó la tutela por principio de subsidiariedad.
nos preguntábamos, ¿es posible denegar la tutela dentro de una acción de libertad por subsidiariedad? Tratándose, ¿no es cierto?, que ya anteriormente lo primero que hicimos fue identificar de quién se trata la víctima, quién es, qué sujeto es, qué contexto tuvo. Entonces, la jurisprudencia en nuestro país, en estos casos, no exige, en el marco de esa característica de la informalidad, no exige el tema de la subsidiariedad. Y en esta sentencia se pone de manera bien clara que esta acción de libertad, que en este caso protege el derecho a la vida, significa también que va a proteger no solamente a una vida digna, ¿no?, a la vida y a la vida digna. Y cuando se trate, por supuesto, de casos de violencia, en esta sentencia van a ver cómo cada vez van a encontrar varios tópicos. En esta sentencia podemos encontrar que cuando se trate de violencia a mujeres, se puede plantear directamente una acción tutelar. El otro problema que tuvimos que resolver es, a partir de ese principio del informalismo que caracteriza la acción de libertad, que es posible tutelar derechos conexos o no es posible tutelar derechos conexos. Se hace ese análisis y evidentemente tenemos una sentencia que es la 33/2010 en realidad, en la que se posibilita que mientras no se modifiquen los hechos inicialmente denunciados, se pueden identificar en el marco del principio iura nobis curia también qué otros derechos han sido vulnerados. Por otra parte, los problemas jurídicos empezamos también a resolver qué norma vamos a aplicar a lo que le llamamos problemas jurídicos de carácter material. Entonces, y ahí nos encontrábamos qué norma vamos a aplicar para posibilitar de que se haga un cambio de unidad educativa, que era la solicitud inicial de esta niña. Entonces, se hace una reconstrucción normativa, se hace una interpretación de ese artículo 19 de la ley 348. Lo que se hace en definitiva es cumplir con los estándares de protección normativa internacional y nacional. Se aplica esta perspectiva de género utilizando herramientas de un análisis argumentativo. Es todo este análisis del problema jurídico y cómo hemos ido resolviendo a través de los diferentes fundamentos de la sentencia está vinculado a un análisis argumentativo con una perspectiva de género. Gracias, doctora. Tenemos también a la doctora Zulema Atahuachi, si quisiera hacernos también su pregunta. La doctora Zulema, por favor, para que pueda formular la pregunta a la magistrada Cornejo. Buenas tardes. Primeramente, para felicitarle por la exposición a la licenciada Elizabeth Cornejo. La pregunta que quería disolver ya ha sido resuelta, por eso bajé la mano. Gracias, de todas formas. Gracias, doctora, por su participación. Muchas gracias. La doctora Natalie Nava, adelante. Buenos días, gracias por la tan buena exposición, doctora Cornejo. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy funcionaria y trabajo en un juzgado de familia. Hace tiempo atrás los juzgados de familia tenían la competencia de ver procesos de violencia intrafamiliar, los mismos que, bueno, algunos se han ido archivando y otros se han quedado en la misma situación. Es decir, no han dispuesto ninguna medida cautelar o alguna disposición que atente contra la libertad de una de las personas. El tema es el siguiente. Estos procesos han ido desarchivándose actualmente. En el caso del juez de familia, él debería remitir esto al juzgado competente que son los juzgados de violencia, o qué es lo que debería hacer el juez de familia cuando tenga la factibilidad de las partes de desarchivar el proceso y que quieran continuar con el mismo, siendo que él ya no es competente para ver estas causas. Muchas gracias.
Estimada doctora, por favor, tuve una interrupción de mi internet, no la pude escuchar, mil disculpas, le ruego pueda formular de nuevo, por favor, su pregunta. Claro que sí, doctora. La pregunta es la siguiente. Yo soy funcionaria del juzgado de familia y hace muchos años atrás los jueces de familia eran competentes para ver el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, habían procesos que se tramitaban de violencia intrafamiliar. El tema es el siguiente. En la actualidad, estos procesos han sido desarchivándose y las partes quieren hacer el movimiento de los mismos. Empero, el juez de familia ya no es competente para ver los procesos de violencia contra la mujer, porque bueno, ya existen juzgados especializados en el tema. Mi pregunta es, ¿el juez de familia debería remitir estos procesos de oficio a los juzgados de violencia de la mujer o seguir tramitándolos aunque no tiene competencia para ello? Muchas gracias, doctora. Excelente pregunta, doctora, muchísimas gracias. Como en este caso se han creado juzgados especiales para tratar en esta materia, lo que corresponde es remitir antecedentes al Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes, tratándose la violencia, son un tipo penal en el ámbito de la acción pública, ¿no? Por otra parte, creo que es importante mirar, y ahorita hemos trabajado en el Código de Familia desde el año 2014 y no recuerdo a detalle en este momento, pero también el juez de familia tiene, al igual que el de civil, ese carácter de director del proceso. Le puede dar dirección al proceso y podría, además de hacer esta remisión de antecedentes al Ministerio Público, podría muy bien tomar medidas de precaución para la víctima y para los niños que pudieran estar afectados, incluso para el supuesto agresor. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Y aprovechando que tengo la palabra, mi pregunta también sería la siguiente. En estos temas de violencia intrafamiliar, si se fija un monto de asistencia familiar, pues antes los jueces de familia, como veían este tema, fijaban un monto, pero era provisional. Posteriormente han hecho procesos de familia de los mismos procesos de violencia. Entonces es por ese motivo que los jueces no querían seguir tramitando, ya que de esos procesos devenían el tema de asistencia familiar, pero tenían otros procesos de los mismos casos que ya tenían fijado una asistencia familiar. Entonces creo que eso era la complicación para que los jueces seguían viendo el tema de violencia y no apartar el tema de asistencia familiar. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias a la doctora Tawichi por su pregunta. Si hubiese alguna otra consulta más que deseen realizar, aprovechando la presencia de la magistrada Elizabeth Cornejo, les pido por favor levantar la mano. Mientras levantan la mano o alguien se comunica, quiero comentarles muy brevemente que en el Tribunal Constitucional se ha admitido una acción de inconstitucionalidad concreta planteada por una juez de Tarija para resolver esta temática de la determinación de asistencia familiar en el caso en casos que se están resolviendo por temas de violencia en juzgados penales. Bueno, qué interesante noticia que nos da, magistrada. Realmente creo va a esperarse con mucha expectativa la respuesta del tribunal sobre este caso y seguramente varias organizaciones también de sociedad civil estaremos atentas y, bueno, seguramente varias también deseosas tal vez de mandar alguna opinión al tribunal, es nuestro caso, así que me parece muy interesante esta noticia que usted nos brinda esta mañana. Tenemos ahora otra pregunta que está la doctora Blanca Salomón, por favor le damos la palabra. Sí, muy buenos días a todos. Quiero felicitarles a las expositoras y a todos los organizadores de este curso. Yo creo que es excelente de que nos puedan exponer estos criterios, más que todo, para que nosotros también en futuro podamos aplicarlos, ¿no? Todos los servidores judiciales.
Más que todo lo que quisiera hacer un pequeño comentario y una pregunta respecto a, me ha llamado la atención lo que refería la doctora Cornejo respecto al enfoque interseccional. Es decir, más o menos lo que yo he entendido en este caso es de que se trataba de una acción de amparo, pero que también se ha hecho una reconducción por parte del tribunal. Eso es lo que yo he entendido, no sé si ha sido claro. Y respecto a este enfoque interseccional también, que es importante de que nosotros podamos aplicar justamente cuando existe un grupo vulnerable, como en este caso era un adolescente, se hubiera negado una petición. Entonces, debemos también ampliar un poco y aplicar estos estándares internacionales, ampliar nuestro criterio, debido a que no solamente regirnos en la subsidiariedad, entonces esa es más o menos mi pregunta que le quería hacer a la autora, si se ha hecho una reconducción en este caso, porque yo le entendí que primero era una acción de amparo y posteriormente una acción de libertad. Y respecto a este enfoque interseccional. Un saludo, doctora Cornejo, un gusto haberles escuchado. Muchas gracias. Doctora Blanca, muchísimas gracias por su pregunta. Gracias, me permite aclarar, cuando yo hacía referencia a lo del amparo, era simplemente una referencia externa al caso, ¿no? No se hizo una reconducción en este caso, se ha planteado una acción de libertad y se resolvió como tal. En el tema de la interseccionalidad, ¿qué es lo que pasa con un análisis de interseccionalidad? Yo quisiera invitarles, además de leer esta sentencia 019-2018 S2, quiero invitarles también a leer la sentencia 10-2018 S2. Es una sentencia bien interesante que vamos a poder ver cómo lo que se realiza en este caso es simplemente aplicar el bloque de constitucionalidad, aplicar los tratados y convenios internacionales. En este caso, ¿qué pasa? Que en el caso de la sentencia 019-2018, yo les decía hace un momento, doctora, me preguntaba hace un momento, ¿cómo es que hacemos el análisis con perspectiva de género? Primero, empezamos viendo a quién tenemos al frente, ¿no? ¿Quién es la víctima? Y en este caso, ¿a quién tenemos al frente? Tenemos a una persona cuyas características tiene características de categorías sospechosas de discriminación. Y esas dos categorías sospechosas de discriminación, por una parte por la edad, ¿no? Y por otra parte por el solo hecho de ser mujer. Entonces, por una adolescente y por otra parte por mujer, pero en situación de violencia, perdón, con esa aclaración. Entonces, son dos categorías sospechosas que se intersectan, ¿no? Confluyen, se encuentran, lo que exige de nosotros como Tribunal Constitucional en revisión es que demos una protección reforzada. Y es así, esta misma situación podemos encontrar, o bueno, una situación similar en la sentencia constitucional 10, que también yo les invito a mirar, se desarrolla con mayor amplitud el tema de la interseccionalidad. Se trata de un adulto mayor. En la sentencia 010-2018 S2 se trata de un adulto mayor privado de libertad. Ahí se encuentran dos categorías sospechosas, por la edad, adulto mayor y una persona privada de libertad. Entonces, al ser categorías sospechosas, lo que se debe hacer, lo que hacen las sentencias es el test de igualdad, ¿no? Para lograr esa igualdad, salgamos de esa igualdad formal y logremos una igualdad material, efectiva, para que estas personas que no están en las mismas condiciones, que no ejercen sus derechos de la misma manera que cualquier otra persona, puedan realmente acceder a la justicia. Gracias, doctora Cornejo. No sé si hay alguna pregunta más. Me parece que esa ya fue la última intervención, la consulta de nuestros participantes esta
media jornada que le hemos dedicado a conocer las sentencias, así que, doctora Cornejo, quiero agradecerle nuevamente el haber accedido a estar en esta videoconferencia, que como lo he señalado, tiene el propósito de compartir desde la práctica la aplicación del protocolo. Así que les reitero nuestro agradecimiento de parte de todas las instancias organizadoras y ojalá en una próxima oportunidad podamos contar nuevamente con su presencia. Ha hecho usted referencia a varias otras sentencias muy importantes del Tribunal Constitucional que son parte del estudio también de este curso, y le reitero, ojalá próximamente podamos tenerla nuevamente con nosotros, con cada una de quienes participan en este curso. Muchísimas gracias nuevamente a usted, y reitero también nuestro agradecimiento a la doctora Peñarrieta. Han sido muy gentiles de compartir su sentencia y naturalmente toda la amplia experiencia que tienen ya ustedes en el campo de la judicatura, pero además aplicando la perspectiva de género en sus decisiones. Marcan un precedente muy importante para todos quienes están, no solamente desde la posición de autoridades judiciales o el personal de apoyo, sino también para todos quienes litigan en el sistema, para abogados, abogadas, que encuentran precisamente en estas sentencias una orientación, no solamente por la fuerza que tiene una decisión del tribunal de la jurisprudencia, sino porque orientan en la aplicación de estos criterios de interpretación de los derechos humanos que están constitucionalizados en la Carta Magna, pero también estos valiosos precedentes de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es vinculante, según ha dispuesto también nuestro Tribunal Constitucional, y también varios otros mecanismos cuyas decisiones, interpretaciones de los tratados son parte de corpus juris de aplicación para todos quienes están inmersos precisamente en la búsqueda de justicia y en el servicio judicial para lograr un acceso a la justicia sin sesgos de género, precautelando siempre la igualdad y no discriminación. Así que agradezco también naturalmente a todos y todas quienes han participado esta mañana. Destaco su interés, lo mencionaba ya la magistrada Cornejo, dedicar un día, de pronto tenemos otras actividades personales, familiares, para nutrirse de toda esta información, de todo este conocimiento, demuestra el compromiso de cada uno y cada uno de ustedes, tanto a nuestros participantes nacionales como a quienes nos acompañan de los países, a quienes quiero agradecer el interés que han demostrado también en ser parte de este curso, que año a año procuramos mejorar, fortalecer, y por eso que también estamos viabilizando, y agradezco a la Escuela de Jueces esta participación, la posibilidad de realizar estas videoconferencias. Veremos si hacia adelante podemos programar algunas otras. Hay precedentes y sentencias relacionadas a otros temas también, creo que son muy importantes, que pueden ser de orientación para la actividad que ustedes realizan en el sistema de justicia. Lo coordinaremos ya con la Escuela de Jueces, donde hemos encontrado verdaderamente una institucionalidad que responde a los mandatos de la Constitución, responde a sus objetivos también de creación, y en el caso particular de contribuir a la transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer jurisdiccional, ¿no? Entonces, aprovecho a Sergio Villarroel para agradecerle a través suyo al doctor Carlos Ramos, director de la Escuela de Jueces, al doctor Flores, con quien siempre hemos venido coordinando durante estos años. De igual manera a Soraya Santiago, que ustedes saben, es del curso ya en varias versiones y que es parte también de las juristas comprometidas con avanzar en nuestro país en la incorporación de la perspectiva de género y sobre todo desde un enfoque de derechos humanos. Igualmente quiero agradecer a Osvaldo García por el soporte técnico durante estos años. También, Osvaldo, mi agradecimiento en nombre de todas las organizaciones que somos parte de esta iniciativa. Y bueno, sin más, reiterarles nuestro agradecimiento por su participación. Como les comprometimos, la doctora Peñarrieta ha quedado también de mandarnos las respuestas a las preguntas que quedaron pendientes. Vamos a compartirlo a través de plataforma, así como algunos otros pedidos que han ido haciendo en el chat para compartir las diapositivas de los y bueno, no sé si Sergio, ¿quieres tú decir algo también para finalizar? Si no, por mi parte, nuevamente muchísimas gracias. Gracias, doctora Mónica. La doctora Cornejo
Levantó la mano, creo que va a intervenir. Perfecto. Doctora, por favor, Adelante, adelante. por favor. Hola, muchísimas gracias, ingeniero, querida Mónica, a todos ustedes. Yo solamente para cerrar mi participación, bueno, lamentablemente no pude activar mi cámara, pero para poder vernos, ¿no? Pero les digo simplemente mandarles un mensaje de que todos los jueces, todos, absolutamente, quienes inclusive son administradores en la gestión pública, administradores públicos, quienes administran justicia, son los primeros garantes, no solamente constitucionales, sino también convencionales, y van a posibilitar el ejercicio de los derechos de las personas. Pongamos una mirada especial a garantizar esa igualdad real, esa igualdad material de las personas. Identifiquemos categorías sospechosas, miremos, analicemos, pero sobre todo en este tiempo de pandemia. Este tiempo de pandemia nos ha demostrado que pueden cambiar muchas cosas, pueden cambiar, en este caso, las ciudades han cambiado, van a cambiar la dinámica económica, tantas dinámicas, pero lamentablemente lo que no ha cambiado es la situación de violencia estructural, una situación que hay muchos datos, ustedes ven en las noticias que los feminicidios y los infanticidios no han parado, es lo que sigue latente. Entonces, yo solamente ponerle especial, el mismo sistema de justicia está interpelado. Quizás hayan algunos derechos que no se están ejerciendo, bueno, están ahí latentes, pero lo que puede parar es el sistema de justicia, el acceso a la justicia. No podemos seguir con los formalismos, especialmente en esta época. Debemos aperturarnos a mirar más allá de una mirada juridicista. Tratemos de complementar, ¿no es cierto?, nuestras decisiones, nuestras argumentaciones, apoyándonos en la ciencia, en la sociología, para posibilitar ese acceso a la justicia. Bajemos los estándares de formalidad y subamos los de acceso a la justicia, ¿no? Necesitamos en estas circunstancias de pandemia estar, como recomendó la Corte Interamericana, atentos de cómo no afectar este derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos. Muchísimas gracias, yo encantada y a la orden como siempre. Les mando realmente un gran abrazo y que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Doctora, nuevamente muchísimas gracias, no solamente por su condición de magistrada, estas palabras que recibimos de usted, sino además como integrante del Comité de Género del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, y una de las impulsoras cabalmente de la implementación también de la política de igualdad de género del órgano judicial, ¿no? Así que nuevamente muchísimas gracias. Sergio, te dejo para el cierre. Gracias, doctora Mónica. Bueno, de manera puntual agradecer a las expositoras, a la doctora Cornejo, a la doctora Peñarrieta. Una vez más, es bueno mencionar que es importante complementar el material y contenidos del curso con actividades de esta naturaleza. Consideramos que es muy útil escuchar, en este caso, de acuerdo a la naturaleza de esta actividad, escuchar el relato de personas que han aplicado la perspectiva de género en la resolución de casos. Por algo han sido merecedores del reconocimiento en los concursos con sentencias con perspectiva de género desarrolladas, tanto la gestión 2019 como la gestión 2018. Doctora, usted agradecerle, doctora Mónica, y mencionarles, hacerles conocer a todos los participantes que si bien la escuela es la entidad académica del órgano judicial, junto con la escuela existen instituciones y entidades de cooperación que en verdad hacen posible el desarrollo de varios cursos, de varios procesos de capacitación. Desde hace varios años que la comunidad de derechos humanos, a la cabeza de la doctora Mónica Bayá, ha estado colaborando y coadyuvando
en la planificación de las actividades académicas desarrolladas en la escuela, principalmente en determinadas áreas. Y bueno, en esta oportunidad, nuevamente, este curso ha tenido el apoyo de la comunidad de derechos humanos y también de otras entidades de cooperación, y un enlace muy importante para que todo esto se haga realidad es la participación de la doctora Mónica Bayá. Muchas gracias, doctora, y gracias a todo el equipo técnico que ha hecho posible el poder llegar a ustedes con esta videoconferencia. Y bueno, simplemente mencionarles que estamos ya en la recta final del curso. No olviden que este lunes concluye el plazo para el envío de la tarea del módulo 5. Y bueno, ya tenemos programada la videoconferencia o la exposición con relación a los módulos 3, 4 y 5, que va a estar a cargo de la docente, la doctora Soraya Santiago. Revisen, por favor, el cronograma, es el 4 de julio, y durante estos días previos a esa fecha vamos a comunicarles qué características va a tener esa videoconferencia, porque en esa oportunidad va a poder resolver, analizar primero, estudiar y resolver un caso concreto que se constituye en el medio de evaluación de la fase final. Simplemente eso, doctora. Gracias por su participación, por su colaboración. Las diapositivas de la videoconferencia de hoy van a estar disponibles en plataforma. De la misma manera, todas las grabaciones van a estar disponibles en plataforma. Eso lo vamos a hacer en el transcurso del día. Y cualquier duda, cualquier consulta, ustedes ya conocen los canales regulares que se han comunicado en el curso para poder absorber una duda en esta última fase de nuestra actividad. Muchas gracias, buen fin de semana, y nos vemos el 4 de julio en la última videoconferencia de retroalimentación de los últimos módulos. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos, estimados participantes. Muchas gracias a ti, Sergio.